De Geometría y Arquitectura, José Antonio Ruiz La Rosa. Breve análisis del papel de la geometría como tradición operante en arquitectura y su importancia para el control formal llevado a cabo por el arquitecto de las dos posibles ramas, la geometría práctica o paurum y la geometría teórica, que tiene un mismo origen y un desarrollo distinto de la primera del empirismo y de la aplicación de los oficios, el más antiguo. La segunda de la reflexión intelectual que viene en ciencia de cómo esta geografía favorum fue la base para el desarrollo de la geometría teórica, que posteriormente se deslinda de la geometría práctica hasta la Edad Moderna, etapa en que ambas vuelven a converger y como esta hipótesis puede rastrearme en el MMS, tratados en la etapa de tránsito gótico renacentista, se analizan específicamente algunas cuestiones del libro de la geometría y contenido para el MS de Hernán Ruiz como clave para entender el salto cualitativo que se produce. La tradición geométrica arquitectónica. Los estudios realizados sobre la historia de la geometría establecen dos etapas bien diferenciadas, cuya inflexión se sitúa en el siglo XI, fecha que se produce la sistematización de los elementos atribuida a Euclides. Las mismas hipótesis establecen que hasta entonces los conceptos geométricos habrían ido convergiendo de la observación a la naturaleza, constituyendo en palabras de Luis Moya una geometría natural o de simple visión, de carácter empírico, cuya base argumental se encuentra en la filosofía aristotélica en los conceptos de espacio limitado ligados a la experiencia que contiene lugares significativos y caminos en profunda conexión con el movimiento. No está nada claro si la concepción espacial era cerrada, espacio limitado o de múltiples espacios superpuestos, o si estas hipótesis restan mucho de la realidad. Fuera lo que fuera, esta concepción fenomenológica, alejada, distinta a la abstracción euclídica, es la que aparece y está presente en la arquitectura del tal periodo histórico. La mayoría de las ordenadas monumentales de los griegos en su época más pura y mejor son inexplicables de los elementos de Euclides, y por tanto, desde la intuición vulgar del espacio que tenemos hoy, la geometría que pudiera derivarse visual estaría de acuerdo con la filosofía. No sé cuál sería el sentido de la geometría entre aquellos arquitectos, pero seguramente su sistema pre-euclidiano debió ser más complicado y al mismo tiempo más cerca de la naturaleza, a menos abstracto que el de Euclides. Las mismas hipótesis apuntan que hasta la segunda mitad del siglo VII a.C., el saber matemático tuvo en Grecia el carácter en conjunto de tendencias y conocimientos de la utilidad práctica propio de las culturas arcaicas. Fueron las influencias del Próximo Oriente y a la cultura egipcia las que le permitieron que en solo 3 siglos se pasaran de este nivel empírico a otros más intelectuales. Tales de Mileto fue considerado como el iniciador de una geometría de regla y compás y primero en utilizar conceptos abstractos tales como términos de la relación y proporción que tanto se han jugado los lineamientos de arquitectura. Pero el salto definitivo de la observación empírica de la reflexión científica se produjo con la escuela pitagórica que, centrada en la investigación aritmética, consolidó el espíritu científico reconocido por Proclo. Pitágoras, educado según Jambílico en las culturas egipcias y oriental, fue finalmente el artífice del teorema por el que la ciencia de los números alcanzara su mayor proyección hasta la aparición del concepto de número irracional o alogos o incalculable, que sin embargo está presente en las figuras geométricas más simples de los polígonos regulares, las más frecuentes en la geometría de regla y compás y las poliedros. Poliedros, Edros regulares. Hipócrates de Chios fundamenta la geometría del círculo y así lo esencial de la geometría de regla y compás y la geometría del arquitecto quedó establecido entre los años 450 y 350 a.C. Rectas, polígonos, círculos, ángulos y algunos criterios de simetría y semejanza. Euclides lo codificó y sistematizó hasta el 320 a.C. y tal obra fue la base del conocimiento del oficio de la arquitectura hasta el Renacimiento. Limitando a la geometría de regla y compás, surge la cuestión de que si la arquitectura, ¿quién toma sus conocimientos de la geometría? O si está quien elabora sus conceptos a partir de los conocimientos y necesidades de los oficios, en especial la construcción. Abel Rey mantiene en segunda opinión, el nacimiento de la geometría se debe a las necesidades del arquitecto, del astrónomo, del agrimensor
y del camino al abstracto, de la construcción a la geometría. Pero no nos interesa esa geometría, conversión científica de las anteriores técnicas geométricas como geometría práctica de uso en los oficios. Ellos no nos daría una visión parcial y segregada de la ciencia geométrica al eliminar toda referencia a la geometría teórica, la auténtica ciencia geométrica. Desde principios del siglo IV a.C., la geometría extiende su campo de las curvas a compás a las curvas mecánicas, de las figuras planas a la estereometría de los sólidos, y cuando la geometría supera los límites de las necesidades de los oficios, la regla y el compás quedan como instrumentos para dibujar y construir, mientras que las nuevas máquinas y el análisis geométrico se sitúa a la vanguardia del conocimiento. La geometría como ciencia sigue su propio camino, quedando la aplicación arquitectura anclada a la geometría elemental, la regla, compás, lo que se maneja con instrumentos de la geometría práctica, la geometría teórica. La vanguardia solo indicia en los oficios de forma puntual, dando solución a problemas inalcanzables para el técnico. Así se inician dos caminos diferentes, el de la ciencia geométrica y el de la geometría de los oficios. Este último solo interesado en lo necesario suficiente para poder hacer en la habilidad operativa, ajeno a reflexiones profundas de carácter teórico, al menos hasta la etapa renacentista de profesionales más científicos que intentarán aproximar los saberes de la función teórica práctica, como el caso que aquí abordamos. En los últimos siglos el Imperio Romano se pierde toda pista documental del desarrollo de la geometría, se reduce a aquellas cuestiones más elementales de los elementos de Euclides y algunas enseñanzas en la escuela pitagórica, con mayor atención al carácter simbólico de los números y de sus posibilidades del cálculo. En el comienzo de la Alta Edad Media eran pocos los que podían dedicarse al estudio y desde luego quedaban fuera del alcance de los artesanos profesionales de la construcción. En este estado latente no implica la separación de ninguna de las dos ramas enunciadas en la teórica y la práctica. De hecho, Papus de Alejandría en el siglo III se refiere por primera vez a esta distinción en su obra Sinagoge, sobre geometría griega y otras cuestiones teóricas y prácticas, que gozó de gran utilidad en aquellos momentos. Se dice, los mecánicos de la escuela de Herón dicen que la mecánica puede dividirse en una parte teórica y otra manual. La teórica está compuesta de geometría aritmética, astronomía y física, la manual por trabajos de metal, construcción, carpintería y arte de pintura, y la ejecución de la práctica de estos asuntos. El texto importante, y más cuando se apoya en Herón de Alejandría, gran experto en astrometría, parece lógico pensar que la mecánica práctica está recogiendo la tradición de los conocimientos de arquitectura, entre otros. Será Martinius Capella, en su trabajo enciclopédico, quien sistematice las artes liberales del triángulo, gramática, retórica, dialéctica, del quadrivium, aritmética, geometría, astronomía, música. En este momento la ciencia teórica tiene establecidos sus causas, la lengua natural. Para desarrollar estos conocimientos, el latín, alejado de los hombres, dedicado a los oficios que normalmente hablaban dialectos, geometría se estanca e incluso retrocede, y hasta avanzada la Baja Edad Media no recupera el protagonismo alcanzado en la cultura griega. Será aritmética sostenida en la aritomología, numerus et quinquentis, la que mantenga el nivel y avance tímidamente, aunque es una dirección un poco operativa. Isidoro de Sevilla son nombres destacados a esta etapa del siglo V al siglo VII. Si en Occidente la ciencia helénica fue cayendo lentamente, mejor suerte corrió en Oriente, donde se difundió con otras aportaciones culturales asimiladas por el Islam. Volvió de nuevo al Occidente para ser difundida en las escuelas donde se enseñaba otros elementos como el almaquesto. Durante 3 siglos, del 9 al 12, los conocimientos científicos permanecen en manos musulmanas. Al-Khwarizmi trabajaba con algoritmos algébricos irracionales, separando nítidamente la álgebra y la aritmética de la geometría. A principios del 12 se fundamenta la Escuela de Traductores de Toledo, cuya misión fundamental era verter al latín los textos antiguos que ahora podían leerse en árabe y que durante toda la Alta Edad Media habían estado perdidos en Europa.
Ello supuso que gran enriquecimiento de la ciencia medieval occidental se podía recuperar conocimientos del mundo clásico en el campo de la geometría. Esto sería esencial para el desarrollo gótico. Durante esta etapa de escasas aportaciones a la ciencia, la geometría Faburium se mantenía como geometría de regla y compás, transmitida sistemáticamente de forma fragmentaria por tradición oral dentro de los gremios de los oficios. La síntesis realizada por la ciencia musulmana fue la que desarrolló al máximo las posibilidades de la geometría aplicada a los oficios de la construcción bajo los diseños de arquitectura, yeserías mocárabes o alistados musulmanos. Existen formas geométricas sencillas manipuladas con habilidad y profesionalidad, cuya base reside en la geometría euclidia y cuyo corpus es técnico de desarrollo empírico, lo que hemos denominado de geometría favorable. Tales reglas tienen estrecha relación con las empleadas en Europa y Oriente, próximas y similares por el mundo islámico. Estos antiguos procedimientos sugirieron en uso evolucionario. La rama a principios del siglo VII nos ofrece nuevas pistas documentales y la vieja distinción entre teoría y práctica de Papus Alejandría vuelve a aparecer en la práctica geometría. 30 de Hugo de San Víctor, para el que la geometría teórica es la que investiga mediante la especulación, y la geometría práctica es lo que hace por medio de instrumentos. No obstante, hay que subrayar el carácter esencialmente métrico que se atribuye a la geometría práctica. Algo similar ocurre en la obra de Gundisalvo, una geometría teórica basada en operatio, scientia e inventio. En la práctica se ocupan dimensiones y formas de los objetos, es decir, de la métrica, igual que San Víctor. Pero Gundacialvio, esta geometría práctica tiene como finalidad enseñar a hacer, a construir, y sus agentes son los mensores y artesanos de la ciencia, de los ingenios, aplicada en los oficios por medio de los instrumentos. La práctica geometría escrita en 1220 por Leonardo Pisa, conocido como Fibonacci, escrita en latín y dirigida a la gente culta, en el que él mismo comenta que este tipo de soluciones no son usadas por los agrimensores, que prefieren proceder de acuerdo al método vulgar. En sí, la tradición geométrica y teórica aplica al álgebra a la solución de problemas geométricos sobre algunos numerosos en Occidente, pero alejado de las utilidades de la geometría para idear y construir. No obstante, avanzado el siglo XVII, comienzan a aparecer obras escritas de geometría práctica dirigidas a profesionales de los oficios. Las primeras, conocidas como la Anónima Práctica Geométrica en dialecto picarno latín, con cuestiones de agrimensura y astronomía, igual que un manuscrito en la misma lengua conservado en la biblioteca de San Gay del XIV. También se conservan algunos testimonios, pero quizás la obra más conocida sea el cuaderno de notas de Villard de Homburg, maestro canterano del 13, en la que parece seguir las tradiciones constructivistas del gremio, conjunto sistemático de dibujos, textos y enseñanza del oficio con fuerte presencia de la geometría Fabrun. Aunque el manuscrito no sea exactamente un trabajo de la geometría tal y como venimos definiendo según proclama el autor, el contenido trata de la técnica del dibujo tal como le enseña y requiere el arte de la geometría. Otro autor del cuaderno, el desconocido Magister II, habla de la técnica de las formas, es decir, de la geometría como instrumento de control formal. La Edad Media utiliza la tradición geométrica de la base euclidiana apoyada en procedimientos empíricos largamente elaborados, leyes simples que permitan paso a paso generar condiciones formales, y no quiere decir que su aplicación fuera de fácil. De hecho, el aprendizaje gremial era largo y penoso y solo algunos iniciados alcanzaban el grado de maestro. Los gremios de la construcción fueron el medio de difusión de esta tradición geométrica. En estos centros de formación profesional se tendrían conocimientos prácticos de la geometría, entre otros, sobre lo que guardaba escrito secreto gremial, hoy conocido gracias a la publicación de medios tardíos. Especialmente citado es un trabajo bajo el título Geometría de Touch, escrito en Ratisbona en 1490, porque
De alguna forma arrojó luz sobre los conocimientos en geometría del arquitecto gótico, un opúsculo, 11 ilustraciones sobre ciertas operaciones en geometría, modo de consejos. Utilizó un documento de geometría Fabrorum de finales. Por el contenido de la citada geometría se puede valorar por un lado el corpus constitutivo de la geometría práctica medieval a finales del XV y por otro el nivel de conocimientos geométricos de un importante profesional. En síntesis, todo lo que explicaba sobre conocimientos de geometría se reduce a 7 breves fórmulas. A determinar dos rectas perpendiculares entre sí si B, C. Si B, C. D. Trazado un pentágono, octágono y octágono regular. E. Cálculo gráfico del desarrollo de una circunferencia. F. Determinar el centro de un arco. Y G. Obtener un triángulo de área igual a la de un encuadrado de una viceversa. Todas las ilustraciones se resuelven con regla y compás y un somero análisis basta para probar que 3 construcciones son exactas A, D y F. 4 resuelven por aproximadamente B, C, E y G, pero todos cumplen con su cometido con un grado de precisión sobrada. Tránsito gótico renacentista. El importante cambio que se produce en el tránsito de la etapa medieval en la época del humanismo puede llevarnos a pensar en la ruptura con lo anterior, nada más lejos de la realidad. Cuestiones de carácter general como son el mayor conocimiento y la preparación científica de los arquitectos, la programación del valor propio de la parte reflexiva.